Hola, yo voy a explicar el esquema del apartado B de la práctica 4, el filtro pasivo. Tendremos un generador de ruido rosa, una mesa de mezcla, una etapa de potencia, un filtro pasivo, una caja acústica DAS PF115 y un móvil. A continuación vamos a escribir la instalación. Tenemos de la salida analog output del generador de ruido rosa, sacamos mediante jack a RCA y lo llevamos a la entrada de línea 1 de la mesa de mezcla. La salida de línea 2 lo llevamos mediante RCA mini jack al móvil. La salida de máster la llevamos a la entrada de la etapa de potencia del canal A y canal B. La salida del canal B conectaremos una resistencia de 8,2 ohms. La salida del canal A sacaremos positivo y negativo a la entrada del filtro pasivo. La salida de out-bus sería salida de graves, lo conectaríamos al pin 1 y al más 1 y al menos 1. Y la salida de out-driver, que serían agudos, al más 2 y menos 2. Y mediante un cable Spicon lo conectaremos en una caja acústica DAS PF115. Mediante unas pinzas de cocodrilo conectaremos positivo y negativo en out-driver y lo llevaremos al generador de ruido rosa y lo meteremos por la entrada analog input, que sería para visualizar la señal que nos llega del filtro pasivo. Hola, buenos días. Vamos a realizar la práctica de una asociación de altavoces y filtro pasivo. Para empezar tenemos un teléfono móvil con el que generaremos sonido, un generador de ruido rosa, el modelo Behringer Infracurve. Luego tendremos una mesa de mezcla, una tapa de potencia de la marca DAS, un filtro pasivo de 2 vías que anulará los graves. Y por último sacaremos el sonido por un altavoz DAS. Empezaremos con las conexiones. Conectaremos el cable jack al canal izquierdo del generador de ruido rosa y por la otra punta RCA irá a la mesa de mezcla, a la entrada del canal 1. Haremos igual con el canal izquierdo, con el jack izquierdo de la mesa de mezcla. Una vez conectado el generador de ruido rosa, conectaremos el otro generador de sonido, que será el teléfono móvil en este caso. Conectaremos el canal izquierdo al izquierdo de la mesa de mezclas y el derecho igual. Y la entrada auxiliar del teléfono móvil, un mini jack. Conectaremos a la salida del máster de la mesa de mezclas los conectores RCA que irán por el cable al conector jack. Irán a las entradas del canal 1, canal A y B de la etapa de potencia. Para conectar el filtro pasivo, por este cable positivo y negativo iremos a la etapa de potencia, pondremos el positivo como indica el cable en el positivo, en el canal A, y el negativo al negativo del canal A. Al canal B de la etapa de potencia le conectaremos un atenuador de 8 ohmios al positivo y al negativo por igual. Su función la explicará mi compañero a continuación. Por último, explicar las salidas del filtro pasivo. Aquí tendremos el más 1 y el menos 1, que serán los graves, como indica aquí, bass. Y
el +2 y -2, que serían los medios. Los tendremos aquí en la regleta, como vamos a ver, +1, -1 los graves y 2, -2 los medios. Por último, a la salida del filtro pasivo lo conectaremos con un conector XLT a la entrada del altavoz. Bueno, pues yo voy a explicar el funcionamiento de la práctica. Aquí tenemos un ultracurve, que es un generador de ruido rosa, y para configurarlo en modo analizador de espectro, pues en tiempo real pulsamos el RTA y ahora mismo, como no lo tenemos conectado, pues nos analizará el espectro de la música. Ahora tenemos que configurarlo en Setup y tenemos que ver que la salida del RTA tiene que ser de color rosa y debe tener un nivel de menos 19 decibelios para que no sature la mesa de mezcla. Para visualizar la señal en el ultracurve tenemos que conectar con un canon de tizas de cocodrilo a la entrada RAID analog input del generador de ruido rosa. Entonces lo conectamos y en el filtro, aquí lo tenemos configurado, tenemos que conectar el positivo a la salida de driver, que sería los agudos. Conectamos y el negativo pues al negativo. Una vez conectado el cable, aquí podemos ya visualizar lo que nos llega del ruido rosa que se escucha ahora mismo en el altavoz. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a configurar la mesa de mezcla. Por la línea 1 tenemos el ruido rosa y por la línea 2 nos llega la música del móvil que tenemos configurado. Previamente lo tenemos que ajustar el PFL. Si metemos ruido rosa, ajustamos el PFL aquí y tenemos que ajustarle un poco más de ganancia para que nos lleve a 0. Quitamos el PFL y activamos la etapa de potencia, le damos volumen para que suene en el altavoz. Para configurar, aquí tenemos que nos está dejando pasar los agudos y nos está cortando los graves. Para ver la frecuencia de corte de los agudos, pues tenemos que irnos con estos botones y vemos que aquí este, por ejemplo, tiene menos 73,75 y tenemos que buscar uno que baje de menos 3 decibelios. Entonces la frecuencia de corte estaría en 6,3 K. Bueno, aquí tenemos una impedancia de 8,2 ohmios, que es lo que lo utilizaremos porque solo tenemos un altavoz puesto en la etapa de potencia y necesitamos ponerle resistencia final para que no se rompa. Aparte del ruido rosa del ultracurve, tenemos conectado en la línea 2 de la mesa de mezcla un móvil que estamos utilizando con la radio. Entonces tenemos que configurar el canal 2, entonces le subimos un poco el volumen y subimos el nivel de potencia y entonces se nos escucha. Y aquí tenemos el dibujo de los agudos de la radio. Y para terminar tenemos aquí la explicación del filtro pasivo. Este filtro es de 2 vías, ya que nos lleva por un lado los graves y por el otro lado nos llevan los agudos. Aquí nos llega la corriente que nos trae de la etapa de potencia y aquí tenemos conectado para que nos llegue al ultracurve para poder visualizar la señal de los agudos. Ahora lo que vamos a utilizar, como hemos hecho con un filtro de 2 vías, ahora vamos a utilizar este filtro de 3 vías. El conexionado que vamos a hacer es de la entrada que nos llega de la corriente, lo vamos a introducir a la entrada
del filtro de 2 vías. Y en positivo y D, que será el común. Y aquí por detrás, como podemos ver, nos pone W, que serán los graves, la T, que serán los agudos, y la M, que serán los medios, y el común. Según donde coloquemos la pinza roja, podremos visualizar tanto los medios, los graves, los medios y los agudos. Bueno, yo voy a explicar ver la señal que nos proporciona el filtro de 3 vías. Lo que primero vamos a ver es la señal de grave. Para ello lo subimos al channel donde está el móvil y subiremos un poco de potencia. Y aquí podemos ver cómo se ven los graves y la caída del filtro. Ahora lo cambiaremos para el medio. Aquí como podemos ver la caída que tiene para los graves y también tanto la caída que tiene para los agudos. Entonces aquí se ve la señal media. Y por último vamos a hacer los agudos. Aquí como podemos visualizar tanto la caída que tiene la de los graves y quita los medios. Y por último vamos a ver qué frecuencia de corte tienen los agudos. Para ello nos guiaremos con la flecha y buscaremos la caída de 3 decibelios, que sería exactamente aquí, sería en 2,5 kHz. ¿Por qué lo sabemos? La diferencia que tiene de la señal anterior es de 3 decibelios. Aquí tenemos 60 y aquí tenemos 57. Y hasta aquí el vídeo de la práctica. Hasta el próximo vídeo.